despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Buen día, cuando son 8:01 de la mañana de este día lunes. Buenos días, don Rafael Gumucio. ¿Cómo está usted? Como que no me has mirado, no me has querido no me has querido dar los ojos esta mañana. Ni mirar. En cambio, Pato, un caballero, un galán, cosa. De miedo, de puro miedo. ¿Ah? Puro miedo. Lunes 7 de septiembre. Rafael, tengo miedo. ¿A qué le temes? A las mujeres. Hoy, ¿a qué le temes tú? Las mujeres, todos somos. Tú, un Las conozco. Un hombre fuerte, temo. vigoroso. Dalí le tenía mucho miedo a las mujeres. Bueno, digamos sexual, pero... A Dalila, de Sansón a Dalila. También. Día de Santa Regina. Regina. 11 la mínima, 15 grados la máxima, y los que están en la capital, ¿para qué les vamos a decir que está encapotado y que llovió toda la noche? Y va a llover seguir, Eso, Rafael. ¿Va a seguir lloviendo? Va a seguir lloviendo. No sé si todo el día, todo. pero bastante parte del día, y luego viene ese frío que luego enferma. Todo el día va a llover. Y mañana ya se empieza a despejar y vuelve la tarde la lluvia, dicen. Yo no creo mucho en la meteorología, pero... Y luego ya para jueves, viernes vuelven este pequeño clima casi primaveral que hemos disfrutado de su tour. Qué rico, todo exquisito, sí. Bueno, sigamos. La mínima será de 11, la máxima será de 15. Hoy es Santa Regina y vamos a la noticia. Vamos con los titulares. La presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, declaró que es extremadamente doloroso enterarse de los mails del senador Fulvio Rossi a Soquimich. Esto tras un reportaje que sacó el diario La Tercera el fin de semana y que reveló nuevos correos electrónicos que contradicen la versión del legislador sobre el financiamiento de campañas. En este último correo, Rossi sugirió a la minera no metálica justificar parte de los aportes de campaña a través de boletas por asesorías comunicacionales. El ministro del Interior, Jorge Burgos, recibirá hoy, esto es en honor a Amaro, recibirá hoy a la Confederación Nacional de Transportistas de Carga. Esta será la primera reunión tras la manifestación de los camioneros el pasado 27 de agosto, momento en el que los transportistas entregaron un petitorio al secretario de Estado. El sector además enfatizó que esperan no compartir la cita con el subsecretario Mahmoud Alewi debido a que desestiman su labor en función de los conflictos que vive el gremio de la Araucanía. ¿Qué se han figurado? Perdóname tú. ¿Cómo le vienen a poner? ¿Cómo vienen a decir que esperan que no esté Alewi? Que no meta con porque no se meta Alewi. Esta madrugada fue desalojada la Dirección Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, esto fue en Temuco, la cual permanecía ocupada por comuneros mapuches. Fuerzas Especiales de Carabineros ya ingresó al lugar donde hace 3 semanas permanecían cerca de 30 comuneros y dirigentes. El presidente de Evópoli, el diputado Felipe Kast, regresó esta mañana al país tras haber sido detenido en Cuba. Kast, junto con agradecer la gestión del gobierno, especialmente de Cancillería, reiteró la violencia de la detención, asegurando que no hubo diálogo y que fue golpeado en el suelo. El diputado se encontraba marchando por las calles de La Habana cuando los buses con miembros de la policía militar y civil se acercaron a detenerlo. Me encantaría conversar de eso con Kast porque yo he estado en esa situación, en ese mismo sí, lugar. ¿Y no te ha pasado nada? No, yo les voy a contar de qué se trata eso. Es un rito, todos los domingos es igual. Ya, eso después está bueno. Se los voy a contar. Sí, que nos cuente. Son 8:05 de la mañana. Y si es que el diputado cree que uno va a mentir, que hablemos por teléfono con él, por favor. Eso va a ser. Se acabó. Cómete esa mandarina. 8:05 de la mañana. Caso que se abrió también, ojo con esta arista, la comisión investigadora del caso Cabal citó al ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, y al personal de OS7 para aclarar el formateo que tuvo el computador de Sebastián Dávalos antes de renunciar en febrero a su cargo en La Moneda. Según el presidente de la comisión, Gabriel Silver, diputado demócrata cristiano, uno de los temas será establecer claramente quién le entregó los antecedentes incompletos al vocero de gobierno, que fue la persona que dijo que esto era parte de un protocolo y tuvo que pedir disculpas el jueves pasado. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, junto a su par de energía, Máximo Pacheco, inversionistas y agentes de mercado, darán comienzo a la 8ª versión de Chile Day en Londres.
El secretario de Estado comenzará la jornada con una reunión junto a su par de Reino Unido, George Osborne, para luego visitar junto a la delegación chilena la Bolsa de Valores de Londres y la Bolsa de Metales de la capital inglesa. Y el gobierno se abrió a la posibilidad de hacer cambios a la ley penal juvenil. El tema será tratado hoy cuando la ministra de Justicia, Javiera Blanco, reciba a la directiva de la Cámara de Comercio de Santiago y a la familia del cajero, el cajero que fue quemado en Hualpén, para hablar sobre seguridad y delincuencia. Eso sí, la ministra aclaró que las normas deben ser consideradas también en su arista de rehabilitación y prevención. Un comediante sin ninguna experiencia política ganó las elecciones del domingo en Guatemala, pero deberá disputar una segunda vuelta con un candidato por definir en unos comicios marcados por el escándalo de corrupción que causó la renuncia y detención del presidente Otto Pérez. Con 71,21% de los votos escrutados, el actor tenía 9 puntos por encima de su contrincante más cercano. Un amigo mío se llama Jimmy Morales. Jimmy Morales, me contaron un amigo que lo conoció. Son un humorista, una pareja humorista. Humoristas de televisión. Sí, que hacen humor, son evangélicos sobre todo. Hacen un humor muy blanco, muy poco divertido. No son como humoristas sarcásticos, así que estén en esta situación. Muy populares, han hecho la película más popular de la historia de Guatemala. O sea, en Chile sería como ¿quién? ¿Como Coco Legrand? No. No, como los indios latinos, no, como los... no sé, es que no hay comparación. Como el del traje blanco. No, Bobo Fica, no, todo eso, no, ni siquiera, como no, Chino Navarro tampoco. No, si cualquiera de nuestros humoristas parecen como... Para morirse la risa. Estadistas, son no estadistas. Sí. Claro, parecen como, no sé, Woody Allen comparado. En cambio, estos son como el humor guatemalteco. A mí me tiene bien impresionado una cosa que a lo mejor era de esperar, y es como en América Latina están gobernando los faranduleros, están empezando a entrar en la lisa política la gente de la tele. Martelly en Haití. Sí. Tenemos ahora ¿cómo se llama? A Jimmy Morales. Al Jimmy Morales. Mira, pero por algún lado uno podría decir que Scioli anda por esos mismos barrios. No, pero Scioli muy al comienzo. Bueno, ¿de dónde viene? Estoy hablando de claro, eso. Claro, muy al comienzo. Un hombre que proviene de era farandulín, pero farandulín hace, yo diría, fines de los 80, primeros días de los 90. Bueno, pero el auge de los farandulines. Y esta cuestión debe tener su explicación. Pero sí, siempre que hay una crisis política y de proporción y una desconfianza total por la clase política, se recurre a las personas que son conocidas. Claro, y como eso está pasando en el mundo entero, producto de las más distintas razones, claro. Ya pasó una vez cuando Ronald Reagan... En Italia tuvimos a Grillo. Sí, y Estados Unidos a Ronald Reagan, que también era un alto suelo. Voy a terminar con las noticias internacionales. Sí, pero para que sepan quién es Jimmy Morales, que es realmente... Una cosa muy... La gran desesperación de los guatemaltecos era que iban a tener que elegir en medio de un sistema que todavía llevaba arriba a los mafiosos y a los corruptos. O sea, no pudieron, no es todavía esta la vuelta en que tienen ocasión de elegir entre los que verdaderamente debieran elegir. Sí, Jimmy Morales, además de humorista, como nos cuenta Rafael, es de un perfil más bien conservador, y la sorpresa es que no era ni siquiera mencionado en las encuestas. Claro. Fue el candidato sorpresa. La gente votó por lo que conoce nomás. Pato Laguna sería un poco... Sí. ¿No tenemos varios actores en el Parlamento? Sí. Me parece modelo. Un modelo. Funda. Igual hermoso. Súper. Qué rico. Exquisito. Pero no lo digas así. Hay una canción. Pero no lo digas así. Exquisito, Pato Laguna, exquisito. Para comérselo. Sí. Alemania desbloqueó 6.000 millones de euros más para los inmigrantes en el año 2016. El gobierno federal de Alemania decidió aumentar su presupuesto para los demandantes de asilo. La mitad de esos recursos va a ser destinada a los estados regionales y también a los municipios que se encargan del alojamiento de los refugiados. Y viste que Chile, según en voz del Heraldo Muñoz, también estaría abierto a recibir refugiados sirios. Bueno. Qué bien que nos vendría. Nos vendría muy bien. Sí. Oye, y qué increíble cómo la Angela Merkel es una genio política y se las arregla para pasar de ser un ogro a ser la santa. O sea, Alemania está demostrando ser el único país, cosa que se ha dicho, se ha analizado mucho entre filósofos, sociólogos y historiadores, que en Europa es el único país que verdaderamente ha hecho la pega respecto al nazismo. O sea, han sido los únicos que se han revisado, se han torturado
y han pero además analizado de profundo. Es la potencia que mueve los hilos en Europa, la que va dictaminando cuáles son las políticas del euro, las políticas monetarias, el que lleva, digamos, el pandero y el sartén. Bueno, pero en este punto ellos saben lo que significa descartar a un mundo, en fin. Investigadores mexicanos concluyeron que no hay evidencia de que los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en la ciudad mexicana de Iguala fueran incinerados en un basurero. La pesquisa pone en duda la versión del gobierno de Peña Nieto al respecto. Y en Brasil investigan a ministros de la presidenta Dilma Rousseff por desviar fondos en la estatal Petrobras. Ya sabemos que Petrobras tiene una situación de corrupción abierta hace ya un rato, que ha dejado también a gente, al hombre más cercano de Lula da Silva, en prisión. Estos son los primeros integrantes del gobierno en la mira de la justicia por el esquema de corrupción en la petrolera. Uno de ellos es el ex tesorero de la campaña de la presidenta de Brasil en el año 2014, quien habría desviado $2 millones. Scioli fue campeón mundial de motonáutica. Sí, pero perdió un brazo. Donde perdió un brazo en una categoría en la que competía solamente él y un príncipe saudí. Sí, y perdió un brazo y en ese tiempo peleaba con Carolina Ravolini, que era Karina Ravolini, una guapísima, una argentina muy guapa, que era como la portada de revista Gente, la primera que usaba el colales en Punta del Este, guapísima. Y es su mujer hasta el día de hoy. Ella te regaló a ti el colales, ¿no? No. No fue a ti que te regaló. No, fuiste tú. 8:12 de la mañana. Vamos con los temas de ayer o del fin de semana, porque de las cosas que a mí al menos más me ha llamado la atención fue la entrevista de Nicolás Aguirre el domingo en el Mercurio, hecha por dos periodistas a las que uno respeta mucho, Pilar Vergara y la María Soledad Vial. Porque me llama la atención, no entiendo muy bien esta autocrítica, este sinceramiento del ministro Nicolás Izaguirre, criticando al gobierno del que él ha sido parte y asumiéndome a culpas incluso del ministerio que él lideró. Pero no entiendo mucho. No es un acto aislado, ¿ah? Es un acto. ¿Quién lo hizo? De los ministros actuales. Sí, Jorge Burgos lleva 2 semanas arrepentiéndose por todo. En esto consistió su discurso. O sea, parece un gobierno como el Alcohólico Anónimo. O sea, mi nombre es Nicolás Aguirre, soy ministro. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Quiero decir que sigo gobernando. Pucha, ¿y cuánto tiempo llevas sin arrepentirte? O sea, el Alcohólico Anónimo, todo el tiempo están pidiendo disculpas, pidiendo perdón, diciendo que nunca más, entonces qué. Dentro de esta estrategia que yo lleva bastante. ¿Qué es lo que diría? Hola, soy la ministra Rincón, ¿qué diría ella? Hola, soy ministra Rincón, soy ministra del Trabajo. Hola, ministra Rincón, ministra del Trabajo. Llevo 2 semanas sin mandar un proyecto de ley. Ay, qué bien. Te vas a resistir a... Llevo 2 semanas soltera. Llevo 2 semanas sin mandar un proyecto de ley al gobierno. Sí, resiste, no te preocupes. Bueno, no. Ya, pero sigamos con el tema. Entonces esto es una estrategia ya concertada hace mucho tiempo. Sí, pero pero también démosle la diferenciación que tiene. Digamos, la diferenciación que tiene en la entrevista que da Nicolás Aguirre, que ha generado ruido, no es la misma que dio Jorge Burgos hace 2 semanas la tercera. Este es más articulado y el psiquiatra... El otro no hay un psiquiatra nunca. Yo creo que tiene que ver primero con que Nicolás Aguirre era un ministro que había guardado más silencio. Se ha especulado mucho que su cercanía de amistad con la presidenta Michelle Bachelet lo ponía en una categoría distinta políticamente, digamos, en lo que también se dedica a desmentir eso ayer en la entrevista. Pero me llama la atención porque si bien las críticas de Burgos, sí, ya la ha hecho, yo siento que la de Nicolás Aguirre va más es más integral, va más al corazón del gobierno, al inicio de un gobierno que quería al galope ir poniendo todas las reformas por delante. Defiende directamente. Lo que hable Nicolás Aguirre no lo entiende como de alguna manera también una voz de la presidenta. Cosa que hoy no sucede con ninguno de los ministros de la moneda. Cuando estaba Peña y Lillo, uno entendía que Peña y Lillo hablaba y hablaba la presidenta. Y aquí también habla Nicolás Aguirre y uno entiende que habla él y habla la presidenta. Si habla Marcelo Díaz, uno entiende que habla Marcelo Díaz. Pero tengo esa impresión. No sé qué opinas, Pato. Que sí. Yo creo que la entrevista de Aguirre tiene rareza. ¿Cuál es la rareza? La han comentado bastante de sus pares, que es que parece un poco a destiempo. Yo creo que es verdad que suena un poco a destiempo, pero supongo que ese suene a destiempo es porque en la moneda, y yo creo que le está hablando por la presidenta, o sea, yo creo que está hablando un diagnóstico común con la presidenta.
en La Moneda le ha costado mucho hacer creer y convencer a la... No sé si se llama esto a la ciudadanía o a los incumbentes, así como a la élite, de que de verdad se acabó el tiempo de la idea de revolución. Y de que fue una mala idea generar la idea de revolución. Y de que aquí el asunto, eso sí, es hacia dónde enfilar bien el proyecto de gobierno a un ritmo y de una manera completamente distinta como se planteó. Yo creo que suscribo todas las críticas que hace Izaguirre a su propio gobierno. Creo que son todas acertadas, son como correctas. Es raro que lo diga él, claro, porque aparece hablando como analista, alguien que no es analista, alguien que es protagonista. Eso siempre le molesta a los políticos, y tienen toda la razón, porque es como que estemos... o sea, alguno aquí de este programa sale después para afuera haciendo un análisis de lo malo que está este programa, porque Claudia no sé cuánto, porque no sé cuánto, cuando se supone que jamás sucedería. Jamás. O sea, cuando se sucede, sería usted? Cuando se supone que lo que esas son los trabajos que se hacen para que mejore el programa. Entonces, eso le molesta a algunos, pero yo creo que es como un seguir tratando de ajustar y de ponerle contenido a eso que se llamó el realismo sin renuncia, que tiene una contracara, porque la contracara de esto es también decir que las reformas siguen. Sí, pues, o sea, la sin renuncia también. Claro, es también la sin renuncia. Es como decir, mira, sí, efectivamente el problema nuestro ha sido no es este otro, que es lo que está, yo creo, en debate en este preciso momento en la política chilena. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál ha sido el problema de fondo, más allá de las discusiones más superficiales en torno a este gobierno? ¿Es que lo que ha pretendido es malo o que lo ha hecho mal? Los esfuerzos de la derecha y de parte de la DC, es decir, lo que ha querido es malo. Y los esfuerzos del mundo más progresista será decir, es que se ha hecho mal. Supongo que también en esa... No, y dice otra cosa más, dice, se ha hecho mal, y daba actos errores de gestión, pero no se podría haber hecho mejor, no se podría haber hecho bien a este ritmo, con esta cantidad. Claro. Como el diseño, que era hacer toda la reforma junta en 100 días, que todo que es cierto que es completamente incomprensible. Y reconoce otra cosa que es verdad, que estaba mal preparado, estaba mal diseñado, mal preparado y con poca hondura proyectado este gobierno. O sea, no estaba... Pero es que no estaba, nunca estuvo pensado. Pero es que los gobiernos de 4 años sin elección es una estupidez y un absurdo. Pero siempre lo ha sido. Pero además, con la idea que tenían a la Bachelet de que después de ella sacaba el mundo, y no haber hecho ningún plan de decir, oye, estas reformas son para 8 años, estas reformas son para un periodo de gobierno 8, 9, 10, 12 años, de gobiernos que se parecen. Eso es lo que nunca nadie entendió. Es como que ella pensó, ya vio hasta 4 años, después va a volver la derecha a gobernar, que es lo que va a terminar sucediendo por lo demás, y entonces me tengo que apurar a hacer toda la reforma rápido. Eso era absurdo, siempre fue absurdo, y ahora Nicolás Izaguirre dice, además del horror de gestión, además de que Peinadillo era Peinadillo y Arena era Arena, aunque hubiesen sido Magic Johnson y Maradona, el ritmo en que se impusieron todas estas reformas y la velocidad sí, es imposible. Ahora es divertido que lo diga él, claro. Para mí ese es el punto, porque que llegue Burgos a La Moneda y desde el Ministerio del Interior diga, mira, las cosas no se hicieron bien. Bueno, es un hombre nuevo que entra al gobierno, y entonces entraba, comillas, la pregunta era más hacia el centro, era la concertación, era la negación hacia la nueva mayoría, pero Nicolás Izaguirre entró al gobierno en el día 1. Sí. Entonces, y no solo entró el día 1, él es quizá el principal protagonista de ese afán. Chascarros, sí. De ese afán. Claro. O sea, la reforma educacional, es donde se focalizó. Sí. Principalmente esta idea que él reconoce. Lo que pasa es que cuando él habla de esto, lo está hablando de sí mismo. Sí. Es verdad que en él todo suena un poco más arrogante, porque lo es, digamos, porque él es arrogante, entonces parece como que se saca enteramente, se saca de sí este traje, pero es totalmente, es indesmentible que esto es él. Y lo otro que me llama la atención es que cuando Nicolás Izaguirre asume en este segundo gobierno de Bachelet, ese mundo concertacionista que siente que fue maltratado, que los dejaron ahí sentados en la banca como unos guatones fome y que habían hecho todo mal, eso miraban a Izaguirre como que él había saltado de la banca de esos guatones a ese mundo joven y revolucionario de la nueva mayoría. Pero en esta entrevista, Nicolás Izaguirre es como que vuelve un poco al tono concertación.
Eso sentí. Que no tiene el tono de nueva mayoría, sino no, que... yo para nada. Ah, ¿no? Al revés. O sea, como que todas las vuelve... declaraciones, de todas las declaraciones de arrepentimiento que he escuchado estos últimos tiempos, son muchas. Es la menos... A ver, ¿cómo decirlo? No es que no sea... Busca bien tus palabras. ¿Cómo decirlo bien? No, es que la exconstitución busca cualquier manera, o sea, lo que Roberto Méndez el jueves, que dijo que la gente estaba corriendo porque la vieja constitución, o sea, la desesperación de estos señores por no jubilar es llamativa. No, él reafirma el credo de la nueva mayoría, absoluta y totalmente. Lo que está diciendo es que fueron muy mal implementados, en el sentido de que el ritmo y la estrategia de implementación, además de que los proyectos estuvieran mal hechos, fue muy malo. Pero no da pie atrás en ninguna, o sea, de hecho habla de reforma laboral y no da pie no da pie atrás en ninguna de los lemas de la reforma laboral, en ninguno de la reforma educacional, o sea, no dice lo que la vieja constitución quiere que digan, que está mal la idea de hacer esto. No sé si eso es toda la vieja concertación. O la mayor parte. Pero uno de los próceres, que es Ricardo Lago Escobar, en la entrevista que dio a Paula Escobar el sábado, mantenía también el fondo de la reforma y no un poco la misma línea de Izaguirre. Pero es que yo creo o sea, hay un sector de la ADC, que es René Cortázar, que son como los tecnócratas de la antigua concertación. Es un pedazo chico de la ADC. Que se llamaban los tecnócratas de la concertación. Y Camilo Escalona también está. Camilo Escalona, Camilo está en eso. No lo escuchaba hablar de la reforma laboral. Camilo Escalona no le interesa hacer una reforma educacional. No, a todo el mundo le interesa. Es una cosa que a todo el mundo le interesa hasta Carlos Larraín. No creo. Yo creo que ahí está el punto, fíjate. No creo que a nadie le interesa, porque estamos, bueno, que es tan patético lo que nos pasa en Chile, que estamos todo el tiempo preguntando ¿qué pasa con Chile? ¿Qué sienten los chilenos? ¿Qué nos pasa con Chile? Como si no viviéramos acá. O sea, yo ayer escuché entonces a dos personas y más los periodistas preguntando. ¿No se había acabado Tolerancia Cero? No, se acaba a fin de mes. Volvió. No volvió. ¿Y quiénes fueron ayer? No volvió, se acaba después del 18. y Osandón. Y se preguntan todos, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué está pasando? No es una mala pregunta. Pero si yo vivo acá, pero no grite. Tendría que mirarme a mí mismo para saber qué pasa en Chile. Tendría que saber. Lo que pasa es que estamos en una contradicción permanente. Yo vivo acá, ¿no? Nuestra lista es una contradicción permanente. No vivo acá. ¿Ah? No, es que no vivo acá. Puede ser. Hay una oscilación entre un momierío indignante y unos deseos desbordados. Es como, no sé, una cosa media rara. El momierío indignante que últimamente ha estado, que es como que el país no se pudiera pensar fuera de los índices de crecimiento, es como que la plata fuera el único tema. De repente esto vino como reacción a un momento en que hubo un olvido parece que lo importante que era también la administración, el crecimiento, etcétera. Entonces estamos como en un vaivén de punta a punta, está en una cosa muy rara. Sí. Pero bueno. Oye, son 8:23 de la mañana. Lo otro es la situación de Fulvio Rossi. Hoy por la noche se llama Flavio Rossi. ¿El papá? ¿El papá? ¿El papá? ¿Se llama Flavio? Flavio y Fulvio. Se llamaba. Tenían un grupo y cantaban. Se llamaba, falleció su papá. Estaba en la lista. Pero si él es uno de los temas principales del asunto, porque él le pidió explícitamente a Contese que ya si no podía darle plata para todos, por favor diera para su papá, que estaba más apuradito. Para Flavio. Para Flavio. Qué bueno que se llama Flavio, me gusta eso. Sí, Flavio y Fulvio. ¿Y Flan? No, ninguno se llama. ¿Ah? ¿Flan? ¿No le pusieron a un hijo? Un sobrino. Flan Rossi. El sobrino que con la patita quebrada. Pero la situación de Fulvio Rossi va a ser una situación muy compleja porque el partido cerró fila. La presidenta del Partido Socialista fue como esto es extremadamente doloroso que un militante socialista haya recibido plata de Ponce Lerú. O sea, qué banda de cínicos más grande. Y entonces te digo, Fulvio Rossi se convierte ahora en un personaje que va a ser como expulsado, así como expulsado de esta medusa, como casi que no solo recibido plata, sino que como un traidor de una línea, de un principio. Y no hay hasta ahora dos socialistas que no ha habido ni un socialista que salga así como, oye, acá en la política estamos envueltos en una situación en que probablemente no tenemos datos y no hay otros socialistas involucrados, pero la clase política... Bueno, pero hay algunas cosas que son verdad, sí. son para que se enojen los socialistas. Eso de haber pedido plata a nombre de 32 personas que no saben. Si me tiras mi nombre en una lista para pedir plata que no es para mí, porque si la repartí, estamos bien. Corrupción sustentable venceremos, pero si pues si lo que hacía Fulvio es que se supone que ponía lista de algunos a los que no les chipeaba.
O sea, pedía nombre otro. No, pero los nombres que aparecen ahí, varios han dicho que ellos nunca supieron que pidieron dinero otra vez. Por supuesto. Tú decís solamente ojo. Sí, claro. No, yo creo que es posible, ¿eh? Pues sí, súper. Bueno, lo mismo, pero la Presidenta de la República también, su equipo de pre-campaña habría recibido plata de Soquimich. O sea, no veo el cinismo gigantesco de todo, de venir a arrancar victorias. Primero mintieron. Fulvio mintió. Dijo que no lo había hecho, claro. Y sí lo ha hecho. O sea, igual que la Elena von Baer. Sí. Y a todos nos molestó la Elena von Baer cuando decía que... no, si aquí metió las patas Fulvio, yo creo, hasta la rodilla. Supuesto, pero el cinismo del Partido Socialista, si su presidenta, su pre-campaña recibió plata de Soquimich, tampoco hay que estar sacando vestadura de esa manera. Cierto, y después le pasó a Estela Ortiz, que estuvo acá con nosotros, y decía, lo de las cosas que me han dolido y que me han indignado es saber que a mí, yo estaba haciendo una pega y boleteé, y que me llegue plata de Ponce Lerú. Hay personas, evidentemente, por la historia, que te haya financiado un hombre de izquierda, Ponce Lerú, el yerno del ex dictador, bueno, por lo menos te da un tiritón en la nuca. Ponce Lerú tiene una de las empresas más grandes del mundo en su rubro. El problema no es, o sea, el problema, por supuesto que recibe plata de Ponce Lerú, el problema es que hemos construido como sociedad lo posible para que Ponce Lerú sea dueño de esa sociedad. El problema es que algunos han hablado en contra de esa sociedad y en contra de esos empresarios y reciben plata. Eso claro, también pero que no es muy bueno. Pero el acuerdo que todos llegamos al 2005 y que a todos aplaudimos era que la empresa tenía que financiar la política. Eso es lo que a todos hemos acordado. Entonces me parece que ya a mí me pareció horrible, estuve en desacuerdo, me parece horrible hasta el día de hoy, pero no todo el mundo le pareció horrible. Bueno, y a todos les pareció bien. Pero si estuviéramos de acuerdo en que no está mal pedirle a Ponce Lerú, los que le pidieron lo habrían reconocido en cuanto se les preguntó la primera vez. No, es que depende pedirle cómo. O sea, depende si le pedí con un maletín, si le pedís por aposte reservado. Yo creo que en la manera... Son distintas cosas. No es lo mismo. Ya decir que pedirle que un empresario financie tu campaña y ya transformarte en una especie de ladrón y asesino, es como desconocer... No, es que eso no. Es como desconocer el sistema chileno. O sea, eso no, pero despotricar contra cualquiera que tenga relación con Ponce Lerú porque es una alianza nefasta y asquerosa, y después que aparezca que tú le pedís plata a Ponce Lerú, es más bien raro. Sí, no, es más que raro, es un poquitito guácala. Un poquito guácala. Convengamos que es turbio. Oye, yo quería referirme un segundo a lo de Felipe Kast. Por favor. Porque yo he estado en ese lugar, Felipe Kast. ¿Qué lugares? Cuéntanos. Lo voy a situar la historia. Felipe Kast fue detenido ahora por estar marchoso con las Damas de Blanco, que son una organización que ha ido mutando además un poco en su sentido. Las Damas de Blanco fueron fundadas por Laura Pollán hace no sé cuántos años. Unos años atrás, sí. Actualmente son dirigidas por Berta Soler, que es una líder que ha sido bastante debatida y de hecho se han dividido las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco se reúnen desde este domingo, debe haber sido el domingo número 20. Fue el 21. Entonces era el domingo número 21, que se reúnen en un parque que se llama el Parque Gandhi, un parque, dicho sea de paso, muy bonito, donde hay unos árboles, unos laureles muy viejos que les caen, que tienen como troncos enrollados a los troncos. Ay, qué bonito. Es muy lindo. Se reúnen ahí porque ahí está la iglesia de Santa Rita, que es una iglesia que tiene un párroco que les da una cierta recepción y las acoge. Van a la misa, no todas entran a la misa. En Cuba son malos para la misa. Entra un pedazo chico de las mujeres a la misa, el resto se reúnen en este parque, todas con gladiolos, unos gladiolos como rosados más o menos, y se ponen unas estolas en las que está la Virgen del Cobre. Se reúnen más o menos 45 mujeres y marchan por el centro del bandejón, por el bandejón central de la Quinta Avenida, que es la avenida donde están las embajadas en Cuba. Es una avenida por la que no transitan además transporte público, porque Fidel Castro decidió que no hubiera ahí transporte público, porque era por donde se iba él desde su casa en Siboney hasta la Plaza de la Revolución, donde está el Palacio de Gobierno. Entonces, para irse más rápido y más seguro, sacaron todo el transporte público de ahí y los autos no pueden ni parar en la esquina. El asunto es que estas mujeres desde hace 21 domingos que caminan por este bandejón central sin que nadie las pesque, o sea, va muy poca gente, lo hacen en total silencio,
y vuelven después al parque donde cantan el himno a Laura Pollán, que horrible. Un himno horrible, hacen unos discursos bien poco motivadores, te diría, a esta altura. Yo lo he escuchado 2 veces a la Berta Soler. Sí, es un ritual. Y después se van caminando por la calle 26 hasta la Tercera Avenida, donde impajaritablemente todos los domingos las detienen. Quien va ahí sabe que esto se produce todos los domingos. Podemos discutir y no discutir, sino que hablar de lo ridículo que es que a estas mujeres las detengan en esa esquina. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Las detienen, la excusa vendría siendo porque caminan por la calle en un lugar no autorizado. Es lo más absurdo que hay. Los domingos ahí penan las ánimas, no hay nadie. Te estoy hablando que esto es una ceremonia que hacen ellas para ellas mismas y para los fotógrafos o periodistas que vayan a cubrirlo. ¿Y por qué son tan imbéciles de detenerla los cubanos? No lo puedo entender, nunca lo conseguí entender. La escena además es bastante violenta porque los detienen no solo policías, sino que una brigada que se llaman brigadas de disolución rápida, una cosa así, que son grupos de civiles que aparecen corriendo, empujan a estas mujeres o quienes estén ahí con ellas, como está siempre Rodiles, que es otro de los disidentes cubanos, y la suben unos policías arriba de unos buses. La pregunta que tú haces, la suscribo totalmente. ¿Por qué el gobierno cubano es tan torpe, no sé cuánto, que hace esto? No lo sé. Pero el asunto... dictatorial, digamos. Depende de dictatorial. De dictatorial, pero... Claro, pero es que incluso en el momento en que se está dando la apertura con los Estados Unidos, que eso te podría ya ahorrar algunos espectáculos. Sí. No se lo ahorran, supongo que es además para mantener clarísimo que aquí se hace lo que ellos dicen. ¿Tú qué dices que el diputado Felipe Cas? Lo que quiero decir yo... Felipe Cas se vestió de mujer. No, se puso un traje blanco. Lo que quiero decir yo... Va con una guayabera blanca. Lo que yo quiero decir, con absoluta convicción, es que él fue para que lo detuvieran. No hay ninguna posibilidad, porque el ritual lo conoce. El ritual que esto es como un show. Bueno, él podría justificarlo diciendo que es una manera de apoyar la causa y hacer noticia internacional y generar repercusión para las damas de blanco. Lo que no podría decir es que no sabía que lo iban a detener. Porque le lleva la detención. Es parte del ahora, digamos también, Felipe Cas, su mujer es cubana. Él no viajó solamente porque dijo, a ver, necesito un poco de prensa. Lo que pasa, va normalmente a Cuba. Porque no sé si va normalmente a Cuba, pero tiene bastante. Sí, él tiene su mujer es cubana. Sí, su mujer es cubana. Tuvimos tiempo atrás, de hecho, participando juntos en un debate con la Joanny Sánchez, que repercutió en su medio 14 y medio este asunto. Él dice que le pegaron, es verdad, les pegan porque se dan como empujones. Sí, es bastante violenta la escena de cuando detienen a las damas de blanco. Cuando las detienen así como... Es que es violenta porque aparece una turba, como gritando, es como una jauría, la gusanera! Y son como 100 personas, hombres, mujeres, qué sé yo, en contra de las damas de blanco. Sí. Aparecen en una esquina. Y en esa esquina hay otros dos buses esperando, se para un hombre de seguridad, un guatón grande, así como fortachón, como guardia de discoteca, interrumpiendo el paso de repente como de una calle. Están las policías acá y 2 o 3 buses. ¿Y por qué no te detuvieron a ti? Porque yo no quería que me detuvieran. Pero ¿y por qué no quería que te detuvieran? No eres valiente. No quieres defender la libertad. Eres un cobarde. Te has atravesado. No, cobardía. Porque los domingos viajo yo de vuelta, entonces me hubiera perdido el avión. Pero no defiende la libertad. Estás riéndote de ella. Esta dama de blanco... No puede ser. No, yo participé de la brigada de contención rápida, porque había que golpear. Oye, voy a decir algo que yo sé que ya y ni siquiera voy a darle explicación, pero están hechas unas latas las damas de blanco. ¿Por qué? Porque están con un discurso político que excede totalmente los derechos humanos. Ellas y Rodiles ya hablan de por qué los Estados Unidos vienen a defender. Son muy contrarias a las conversaciones con Estados Unidos. De hecho, fueron invitadas por Kerry a la recepción, tanto la Berta Soler como Rodiles. Y no llegó ni una. No, se negaron a ir. No fueron a la recepción que dio los Estados Unidos el día que llegó en la embajada, porque no suscriben ella y Rodiles el que Estados Unidos esté en este proceso aperturista sin considerar que está tratando con una dictadura.
Ahora, cuando uno ve lo que se llama pasar a llevar de los derechos humanos en Cuba, cosa que es un hecho totalmente de la causa y no tenemos para qué gastar saliva, hay la ausencia de democracia, el totalitarismo que se da, etcétera, etcétera. Pero no existe la tortura, no existen los desaparecidos. Cuando dicen que le pegaron, no es nada parecido a cuando te agarran acá unos pacos y te dan la dura, digamos, arriba de un bus. Son empujones. Pero él fue un valiente, él luchó. Él luchó y otra gente no. Él como héroe de los derechos humanos fue a participar Felipe de este rito. Luchó. Gracias, y no se quedó mirando. Son 8:36 de la mañana. Como otros. En septiembre vas a querer pagar todo con tus tarjetas de crédito Corbanca de 3 a 12 cuotas sin interés y también participar por uno de los 5 viajes a Brasil para 2 personas. Esto es mientras más usas tus tarjetas de crédito, más posibilidades tienes de ganar. Algunos buscan ver el mundo de un modo completamente nuevo y con una fotografía son capaces de despertar tu asombro. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2, el nuevo modelo Mazda que rompe con todo lo establecido en su categoría. Desafía lo convencional, infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/drive2be. 8:36. Vamos y volvemos con el analista político Camilo Férez con nosotros. En Radio Cero, desde cero. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/drive2be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero son las 8:38 minutos. Son 34.990. ¿Paga en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta, en 12 cuotas. En septiembre vas a querer pagar todo entre 3 y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Corbanca y participar por uno de los 5 viajes a Brasil para 2 personas. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Bases y detalles de esta promoción en www.corbanca.cl. En Radio Cero, desde cero. Estamos de vuelta en Desde Cero. Son 8:38 de la mañana. Don Camilo Férez. Muy buenos días. Hola. Camilo, politiquemos un rato. La verdad es que las últimas semanas han estado muy movidas. La semana pasada terminó el gobierno y la presidenta con una baja en las encuestas que fue la más baja de la encuesta de IMARC, más bajo incluso que el peor momento de Sebastián Piñera. Hay hay nerviosidad en la tropa de la nueva mayoría y hay una entrevista del ministro Nicolás Aguirre con mucha autocrítica. La CADEM dice que la presidenta Bachelet, inicia septiembre con un 22% de aprobación y un 70% de desaprobación. Camilo, ¿cómo estás viendo tú este mapeo? El mapa, aquí no hay mayoría, gobierno, Michel, derecha también. O sea, yo creo que lo que estamos viviendo son como capítulos sucesivos de una teleserie que empezó hace unos 6 meses más o menos. Le ha costado al gobierno y sobre todo a la nueva mayoría darse cuenta de que se constituyó como grupo fundamentalmente sostenía sobre el poder que daba la popularidad de la presidenta, y una vez que ese poder se desploma, cualquier indicio de cohesión, afecto societatis interno, o sea, habían un montón de cuestiones que parecían estar unidas, pero que básicamente estaban amalgamadas por esa popularidad. Y hoy día lo que vemos, y ustedes estaban comentando al inicio, ¿cierto?, la entrevista de Nicolás Aguirre, finalmente sucesivos intentos por darle algún tipo de marco teórico o contenido al momento actual que se vive, donde lo que uno ve es que lo único que queda en pie son aquellos grupos o secciones o segmentos que tenían algo en común más allá de la popularidad de la presidenta. Yo creo que ahí está, ¿cuáles serían esos grupos que quedan en pie? Ahí está, por ejemplo, la idea de la vuelta al partido transversal o de la concertación, porque le gusta a uno o no,
lo que la Concertación tenía en común era mucho más que la popularidad de uno u otro presidente. O sea, tenían una historia en común, tienen una cierta épica, tienen un conjunto de realizaciones, ¿cierto?, con las cuales se pueden cada cierto tiempo ir legitimando hacia la ciudadanía y por lo tanto emerge. Y estamos justo en un interreño. ¿Dónde emerge? Emerge en la discusión, emerge, digamos, en los gallitos al interior del oficialismo. Primero emerge como amenaza. O sea, el primero que detecta la amenaza y la ve como una posibilidad es Peñailillo, cuando él dice que en definitiva esta es la pelea de los viejos contra los jóvenes, sin hacer mucha autocrítica respecto de lo que él llamaba a los jóvenes, no era sino una segunda o tercera línea del mismo grupo, digamos. Claro, eran en el fondo los niñitos que crecieron ayudándole a cargar las carpetas a los caballeros de la Concertación. Exactamente. Ahí crecieron. Y que además muy probablemente por eso mismo tenían tanto las desconfianzas como las prácticas que los han caracterizado, porque en definitiva ellos veían solamente una parte de la película. Estaba muy cerca, digamos, de donde la película se estaba desarrollando, pero veían solamente una parte. Y aquella parte a la que ellos tenían acceso, todo aquello que no veían lo construían en torno a un mito. Vamos con Camilo pero Flores. si a este mundo la nueva mayoría lo mantenía pegado la popularidad de la Bachelet. Votaron por la gente que votó por Bachelet. ¿Tú eres de la teoría que votó solo por el carisma que veían en ella? No, es que las elecciones son un proceso distinto que el que estamos viviendo. Y yo por eso te decía antes que aquí hay un interreño, porque una parte de lo que hoy día se ve tiene que ver con... La pregunta, perdona, va porque no sé, uno puede percibir que parte de la discusión de ahora es casi si la gente que votó por Bachelet quería lo que Bachelet le proponía o no lo quería, porque parece ahora de repente que no hay que hacer nada de lo que ella planteó, sino que hay que dar vuelta enteramente a esto porque la gente en las encuestas dice que no le gustan las reformas. Es que, ¿qué se hace con esto? A mí me parece interesante la pregunta, pero me parece inconducente. Es decir, estamos en un proceso distinto, en un momento distinto, no electoral. Yo sé que los símiles con el mercado son medios odiosos, pero en definitiva, cuando tú estás en una elección, hay mucha gente que, por ejemplo, que toma una marca de café y que va al supermercado a comprar esa marca de café, y una vez que se encuentra en el mostrador, ¿cierto?, con que esa marca de café no está, hay una porción importante que elige la siguiente. Son pocos los que se van, digamos, pero existen también. Las elecciones son un poco más eso. Hoy día precisamente lo que estamos viviendo es ese interreño en que todavía no hay candidatos, y además los candidatos están todos golpeados, los potenciales, digamos, están todos golpeados por el mismo fenómeno que el resto de la política, y adicionalmente se desmoronó el soporte principal de esta coalición y de este gobierno. Entonces estamos un poco construyendo en ese vacío. Y la parte electoral viene un poquitito más adelante, y probablemente los que se van a elegir como candidatos van a ser los siguientes, de lo cual nosotros vamos a estar preocupados, y ellos se van a definir, entre otras cosas, en función de lo que tú estabas diciendo, sobre si las reformas deben continuarse, lo voy a caricaturizar, digamos, sobre si más reforma o menos reforma, ¿ya? Por lo menos en lo que podríamos denominar el arco amplio de la centroizquierda. Pero me siento que a veces se hace una amalgama infinita. Por ejemplo, la reforma educacional. Hay gente que está en contra de la reforma educacional, gente de los colegios subvencionados que está en contra, gente de la FED que está en contra, gente de colegios de profesores que está en contra, y gente de la ex-concertación que está en contra. Pero decir que todos están en contra de la misma manera y por las mismas razones es muy claro, es falso. O sea, y te diría más que el colegio de profesores pesa más que ustedes mantienen electoralmente, es decir, tiene más gente. Entonces, decir que la gente está en contra de la reforma porque echa de menos la vieja Concertación, que es lo que todo el mundo está diciendo, me parece por decirlo menos, audaz. Y por no decir totalmente falaz, porque además no ganan ni ninguna elección hace 10 años. Es que por eso yo tiendo a estar más cerca de aquellos que dicen que el factor fundamental de lo que estamos viviendo hoy día, o de lo que vive el gobierno, guarda relación con un déficit político. Porque precisamente lo que sucede es que se descuelgan un montón de públicos de cada uno de sus propuestas. Todos están en contra por razones distintas, y por lo tanto lo que no hizo bien fue el ejercicio político de poner a alguien a favor, de tener más amigos que enemigos. Que es como una cuestión media elemental para cuando tú tratáis de avanzar en ciertos procesos que obviamente van a tener efectos y van a tener
externalidades. Pero ¿cuál ha sido, a tu juicio, economistas. a ver, una cosa es mirar esto como las tropas, ¿ya? El error de un grupo fue apoyarse, como dices tú, y sostenerse en la popularidad de Michelle Bachelet, cae su popularidad y caen todos. Probablemente aquí falta algo, ahí parte un relato. Se acaba la popularidad de Bachelet, pero esto tiene que ver con el caso Cabal, con el que el ministro Peñailillo también tenía boletas con Soquimich. O sea, no es que cae la popularidad de Bachelet porque como cae cualquier presidente, cae porque yo pasan... creo que ella es técnicamente una burbuja en ese sentido, es decir, pasa lo mismo que cuando la gente sigue una acción X o un tipo de segmento que crece y crece y crece y crece y crece y de repente sobrepasa el límite de lo racional. Uno puede estar ahí mucho rato y cuando esa burbuja se revienta, ¿cierto? Lo que queda es lo que había debajo. Y lo que había debajo, ¿cierto? No era el sustento suficiente, no había la cantidad de copetes, ni de sopitas, ni de vinitos, ni de nada, de conversación política y de creación de confianza para llevar adelante un programa tan ambicioso como el que estaba aquí. ¿Qué va a ocupar ese Eizaguirre no puede haber montado una reforma educacional del volumen de cambios que ésta suponía, apoyándose solamente en Revolución Democrática. Así que eso no tiene sostén, ni siquiera fue suficientemente autocrítico en su propia entrevista del mea culpa sobre ese crimen político que él acomete, digamos. ¿Y qué es lo que este espacio vacío que deja la burbuja pinchada, quién lo llena? Ahí ya podemos entrar en la especulación de lo que viene hacia adelante. A ver, yo creo que hoy día lo llenan todos aquellos que tienen tropa y se pueden sentar a la mesa. O sea, todos aquellos que pueden mover un poquitito el arbolito, lo estamos viendo, digamos. Tú hablabas de Gutenberg Martínez. Gutenberg Martínez lo que hace es, sin ser mayoría en la DC, se constituye en un actor relevante porque él propone una división, ¿cierto? Y en esa división todo lo que está a su derecha es más de lo que está a su izquierda, y por lo tanto él aparece como líder de todo lo que tiene hacia su derecha. O sea, ese tipo de personajes en un primer nivel aparecen, y hoy día están moviendo la cuestión porque en definitiva no hay nadie que genere grandes movimientos. Entonces esta cuestión se debate en todos aquellos que pueden poner pequeños palitos, y todos esos grupos, los gremios empresariales, los líderes o caudillos políticos, ¿cierto?, que tienen algún tipo de máquina interna, los sindicatos, ¿cierto? Todos esos grupos que tienen y que pueden movilizar a un cierto grupo de la población son los que hoy día emergen como factor. Pero Camilo, nada de eso es un político como... Lo que yo no siento es que hayan movilizado a nadie. No hay movilización. Hay un descontento con la presidenta gigantesco, y las cifras son demoledoras, pero no hay movilización. Hay 12 camiones, hay un señor y su señora, una pareja, digamos, Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, que necesitan quizás la terapia familiar, le ha dicho que tienen que hacer esto, unirse en una causa y nada más. Creció la actividad económica en julio. ¿Cuánto? 2,5, esperaban que bajara, pero creció. No, por favor, qué mala onda. Lo mismo ha seguido pasando con el... ¿Sabes que nos están frustrando demasiado? Porque lo mismo ha pasado con el desempleo. Claro. Llevamos no sé cuánto tiempo esperando que haya más cesantes. Vamos a una fiesta cuando haya más cesantes. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que aquí se está instalando, probablemente que es lo que es el clima propiamente tal, o sea, los datos duros, en que Chile no va a crecer como se esperaba, pero pero va a crecer poquito. No está en una debacle económica. Es una muy buena noticia que con este volumen de crisis política y lo otro es como la temperatura. Lo encuentro fantástico. Claro, yo creo que una cosa es el clima y otra cosa es la temperatura ambiente. Y en esa temperatura ambiente es como que el globo está pero desorbitado. Porque ese me pregunta. Se esperaba que fuera del 2%, según decían todos los economistas. Ustedes dicen que los economistas no se equivocan. Nunca. Aquí lo la economía se equivoca, los economistas no. La economía, pero no los economistas. De acuerdo. Pero llevamos como mucho rato llamando a la ruina total, y no se ha demorado en llegar a la ruina. Lo que la presidenta llamaba los agoreros del pesimismo, ¿te acuerdas? ¿No? Claro, el año pasado yo me acuerdo de la Evelyn Matei que nos dijo a comienzos de año que el año iba a terminar con 100 y tantos mil desempleados. Todavía esas hordas. Pero tú ves un futuro económico terrible también. No. Estoy hablando de la política. Yo creo que el futuro político sigue siendo medio incierto. ¿Qué pasa con Marco, digamos? Camilo? ¿Qué pasa con Marco Enrique? A ver, yo creo que
Qué pregunta más dura. Primero que todo, porque sí, porque para mí no es tan simple hablar Camilo Pérez trabajó con Marco en la elección anterior. Fue un... No, la anterior. La anterior. La del 2009. Uy, que ha pasado tiempo. Y por lo tanto, claro, voy a ser cuidadoso con mis palabras porque no hacer opinología lo que yo diga. Porque yo creo que es una pregunta bien pertinente ahora. Marco hasta el día de hoy está desacoplado de lo que sucede, digamos, pero yo creo que hasta el día de hoy, digamos. ¿Cómo desacoplado? Desacoplado, ¿De quién? ¿Dónde tendría que estar acoplado? No lo golpeó, por lo menos lo que se ven en las encuestas, ¿cierto? A él no lo golpea hasta ahora, ¿cierto? La crisis de la política y del financiamiento de la política. Y por lo tanto es uno de esos rostros que uno podría decir está llamado a llenar este vacío del cual estamos hablando. Ahora, yo creo que eso tiene una pequeña inflexión. Ahora. Claro, porque uno no puede, y yo creo que a todos los que lo han tratado de hacer en mayor o menor grado, desde Fulvio Rossi hasta Giorgio Jackson, pasando por Marco, todos los que han tratado de seguir frente a una situación que los pone dentro de un tipo de prácticas que tenía la política toda, porque aquí hay que, para no hacer moralina, ¿cierto? Porque esto no es un púlpito. Esta es la forma en la que se financiaba la política hasta ayer, no hasta antes de ayer, hasta ayer, esta es la forma en la que se financiaba la política. Pero todos los que han tratado y han usado el ingenio, digamos, para mantenerse como algo distinto de eso, ahora les viene una resaca, me imagino yo, más fuerte. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, una vez que esto se produce, yo he sostenido en otras ocasiones, la próxima contienda presidencial va a ser una carrera de autos chocados, por lo tanto, no es que este abollón en particular te vaya a dejar fuera de competencia. O sea, todos los autos que van a competir, salvo excepciones que todavía no conocemos, van a estar chocados por el tema de financiamiento. El votante, como cualquiera de nosotros, va a aceptar que esta carrera es de autos chocados. A ver, habrán algunos que no querrán ir a votar, algunos tendrán votos hacia él o los candidatos que no tengan abollones en este sentido, pero mi sensación es que el grueso de la oferta va a tener algún tipo de yaya respecto a la cual dar cuenta. O sea, piensa tú que incluso si llega el animita, digamos, del CEP, ¿cierto? Que si se llega al Lago. Y Lagos, Lagos también tiene mucho que explicar. Es cierto que está medio añejo y casi todo está prescrito, pero en definitiva, él participó del mismo ciclo político, digamos. No, y él inventó la ley en la que todos caían. Además. ¿Tú crees que va a ser el candidato de la nueva mayoría el Lago al final, no? ¿Cómo se va a resolver eso? No estamos tan a destiempo hablándolo porque parece que ya salió al tapete esta conversación. Y él perdona, o sea, él irrumpe no en cualquier momento y no con cualquier persona. Yo creo que él está con una agenda presidencial nítida. A ver, yo creo que Lagos a sus 80 años va a poder ser presidente, sí. A los 79 puede ser candidato, sí. Yo lo que dudo es que Lagos pueda ser precandidato. Y yo no veo a alguien que esté operando y que tenga la fuerza suficiente para organizar a una coalición de partidos tan diversa como la actual, o aunque se disgregue un poco, para que todas las aspiraciones de cada uno de los partidos, ¿cierto?, sean depuestas. Que es un poco lo que él quiere, digamos, porque si Lagos mañana dice, ¿sabes que yo estoy dispuesto a ir a primaria? Con quien sea, y como sea, como lo han dicho otros expresidentes, ahí cambiaría mi posición. Mientras Lagos siga en la idea de que hay que ungirlo, yo creo que él podría ser presidente y podría ser candidato, pero Camilo que no tiene posibilidad de ser precandidato. Con el que no va a ir a primaria es con Marco, yo creo, ¿no? Bueno, es que esa sería la mejor noticia del mundo para Marco Enrique Dominami. ¿Cuál? Competir con Lagos. O sea, yo creo que Lagos en primaria o en primera vuelta o en lo que sea, parearse con Lagos, esa es una discusión que a él lo favorece tremendamente. Porque en definitiva lo deja a él como principal vocero de toda una corriente que ve en Lagos a la antítesis, no solamente de sus aspiraciones, sino que además a la antítesis de las formas en las cuales se debiese hacer la política. Y además Pero espérate, Camilo, todo eso está bueno, pero más allá de lo que puede suceder, hoy tenemos una presidenta que está instalada en la moneda y está gobernando, que se llama Camila, se llama Michelle Bachelet. Se llama Michelle Bachelet. Y hasta ahora tenemos el síndrome de pato cojo más largo de nuestra historia. Bueno, es que veamos desde qué lugar está Michelle Bachelet. ¿Qué crees tú? Es como lo dice Nicolás Aguirre nuevamente, y quizás no es novedad, ¿es el caso cabal lo que la tiene a ella en una situación de tanta fragilidad? ¿Eso será? ¿O es que en el fondo también la constelación de esta gente, de estos jóvenes mosqueteros de la nueva mayoría que finalmente salen del gobierno, la dejaron a ella en un lugar muy
a la deriva? Yo creo que las dos cosas están conectadas. Ya. O sea, vuelvo a la idea, no es que haya un único factor, pero lo que definitivamente le pega al corazón de aquello que distinguía a Bachelet del resto del diagnóstico social sobre la política y las instituciones es precisamente lo que su hijo termina rompiendo, digamos. O sea, él se... Y yo me voy a autocitar. Lo escribí en una columna y hace harto rato. O sea, Sebastián Dávalos lo que hace es terminar con el gobierno de su mamá. O sea, eso es lo que realmente hace y es de una gravedad tremenda. Ahora, de ahí queda mucho más y efectivamente, como tú dices, sigue siendo la presidenta, tiene un conjunto de potestades, pero de ahí, además, desprenderse de esto, que era su principal elemento de diferenciación, y luego de desprenderse de su diseño político inicial, que consideraba no solamente un tipo de discurso, sino que además esta idea de estos nuevos elencos, con los cuales de nuevo, porque ahí tú te das cuenta que en definitiva hay ciertos rasgos que son de personalidad. Bachelet trata de hacer lo mismo que hizo en su primer gobierno, que es fumarse a los partidos por la vía de levantar una quinta columna, una quinta fuerza que dependa de ella. Lo hizo con los expansivas en su primer gobierno y lo hizo con los G90 en el segundo gobierno. O sea, no hizo nada distinto. Entonces, eso te habla de que el diagnóstico de ella, más allá de que salió con un 80% de popularidad, es que ella le entregó la banda a la oposición básicamente porque no la dejaron hacer lo que ella venía a hacer. Y ahora volvió recargada. Entonces lo podía hacer y iba a hacer un intento un poco más firme para sostener eso. Y por eso volvía, en el fondo la razón era de ella. Por esas eso dos cosas se rompen. Que en los dos gobiernos, cierto, ella haya tenido un quiebre en distintos sentidos, primero hacia el alza y luego hacia la baja, en su popularidad, a mí me habla, por lo menos, de que hay una cierta correlación. Es decir, y ahí sí voy a tu pregunta inicial, Pato, la gente admira, quiere o quería a Bachelet por razones distintas que su agenda política. Es decir, porque ella ha tenido dos quiebres en popularidad, y los dos quiebres han pasado, entre otras cosas, por traicionarse a sí misma. Y por lo tanto, ella tiene un halo que era distinto, que era diferente. Lo construyó de manera muy eficiente en su primer gobierno. Ella básicamente le echó la culpa a la política y a todos los políticos de no haber podido cumplir con lo que ella quería hacer. Y la gente se lo reconoció. Esta idea de que ella en definitiva tenía, pero no la dejaron. Claro, pero en ese primer gobierno Bachelet tenía un sello súper claro, que era como el sello de la protección social. Y un ministro de Hacienda, Andrés Velasco, súper poderoso, que la élite no criticaba y le daba certezas. Yo creo que eso cambia respecto de este gobierno. Hoy no hay un sello de ella tan claro, salvo lo reformador, pero que más amplio. El otro era protección social. Pero esa protección social que la gente tanto valoró, ella no lo valoraba. Claro, pero lo que ha perdido Bachelet ahora, lo grave de las encuestas de ahora, no es que bajó un 22% y tiene un 70 y tanto por ciento de rechazo. Es que aquellos sectores de mujeres, clase media, clase populares, que eran su bastión, el bacheletismo duro de apoyo, esa aguja se movió. Pero ahí tú tienes un ejemplo súper bueno, porque en definitiva Bachelet, si uno mira las cifras de su popularidad en el gobierno anterior, el punto de quiebre se produce con la reforma previsional. Y no en cualquier momento la reforma previsional, sino cuando la reforma previsional gira del concepto de Chile se la ganó al concepto de bono por hijo, que era el componente de género que tenía la reforma previsional. Las mujeres tienen muchas lagunas previsionales porque salen del mercado laboral para criar a sus niños y por lo tanto lo que vamos a corregir es eso por la vía de un bono. Era una colita de la reforma previsional. Y sin embargo eso se convirtió en el eje. Y ahí comienza esta popularidad gigantesca en mujeres que es con la que termina su gobierno. Bueno, si tú le preguntas a Bachelet respecto de su reforma previsional, ella te va a decir que es un aumento de pensiones con cargo al Estado. Ella nunca la sintió como una reforma previsional. ¿Por qué? Porque no cambió los ejes, no era del tipo estructural de las reformas de las cuales estamos hablando hoy día, no cambió los ejes y sin embargo fue la reforma que detonó su popularidad. Pero cuando te planteo eso, tiene que ver con cuál es el sello, cuál es el sello que ella instala. Entonces, queda un poquito para cerrar el programa, pero ¿cuál debiera ser el sello? Porque tampoco yo creo que tampoco la clase política se puede sentar a esperar que el gobierno se desgaste y caiga por la cornisa. O sea, aquí se requieren probablemente acciones políticas. No sé, ¿no? La gente en política tiende a ser como responsable, ¿o no? ¿Qué opinas tú, Camilo? Tanta comedia, la verdad, no sé, digo, pero tampoco se puede sentar todo el mundo en la banca a ver cómo cae. A esperar a ver cómo cae. Yo creo que sería sensato para este gobierno. No necesariamente va a ser así. No, por eso digo. Yo creo que sería sensato, como meta para este gobierno sería sensato sostener a la coalición. O sea, y parece una meta chiquitita, pero en definitiva
sensato es que este gobierno se imponga como meta política sostener a la coalición. ¿Y qué significa sostener a la coalición? Es que las reformas que vayan quedando y las discusiones que vayan quedando cuenten con el 100% de respaldo en la coalición. Que eso va a tener un costo porque en definitiva solo representa a algunos en algunas cosas y a otros en otras, lo tiene, pero en definitiva, y yo creo que por eso ahora se habla tanto de este debate prelegislativo, porque ¿qué es lo que tú vas a tener que hacer? Voy a ponerme en un caso extremo, pero imaginémonos que se aprueba el aborto con 2 de 3 causales. Bueno, esas 2 de 3 causales debiese votarle al 100% de la coalición. A eso me refiero con salvarla desde el punto de vista político. Están condicionando extremo, por eso el caso es extremo. Pero sí. el ejemplo que tú diste antes era, y lo reconoce Aguirre, y ese es el problema básico de todo este gobierno, es que no dan nada, no regalan nada a la gente, no le ayudan a nada, y yo sé que esto es acusación de populismo, no sé qué, pero son puro paper, pura complicación, pura cabeza enredada de una persona que no tiene una capacidad intelectual muy grande para entenderlo. La sensación de que este gobierno es puro paper y súper técnico. Pero la presidenta habla puro paper, habla en paper, habla, si no es por 105 no, nada de bono por hijo, de la micro más gratis, de subir del litro de leche, te estoy diciendo, o sea, la reforma 65 de Freire educacional está acompañada de iconografía, de revistas, de diarios, de cómics, de cosas concretas, de colegios construidos. Esto, nada, idea, Finlandia, gente que va a Finlandia y vuelve a Finlandia. O sea, yo creo que ahí está el problema, la falta de concreción con la gente y de discurso hacia la gente y de que la gente vea que su vida es más fácil, no la ve en ningún caso. O estoy cagando fuera el texto. Es que yo creo que esto se conecta con la idea de que Bachelet volvió muy autocrítica respecto de lo que ella hizo en su primer gobierno. Y en su primer gobierno sí hizo lo que tú estás diciendo. Y lo hizo eficientemente. Sí. O sea, ella tuvo una comunicación con la ciudadanía que fue tan eficiente que la llevó a tener un 80% de popularidad, así que uno se olvida. Pero y siendo líder de una coalición que perdió. Muy bajo también estuvo. Sí, pues estuvo muy bajo al inicio. Estuvo muy bajo al inicio cuando el gobierno ciudadano, en definitiva. Antes de meter a Perellón. Antes de hacer, yo creo que antes de. Ahí tengo un pequeño matiz. ¿Sí? Yo creo que antes de sacar Expansiva, finalmente. Porque la gran pelea que tuvo porque siempre tuvo un ministro demócrata cristiano ahí. La gran pelea que tuvo con la coalición es que ella inventó un quinto partido y le dio poder. Cuando finalmente lo saca y solamente deja a Velasco, ahí es cuando se le aquietan las aguas de la coalición. Pero es loco, pero tenemos que ser porque en ese primer gobierno de Michelle Bachelet su guiño es con Expansiva, un grupo de jóvenes más bien tecnócratas, pero eran más hacia el centro y hacia incluso más cercanito a la derecha que hacia la izquierda. Pero estaba de moda, ellos se sacaban fotos en centros de esquí haciendo sus congresos con paper en inglés y eso estaba súper de moda. Cierto. Así como estaba de moda ahora los rostros que venían del movimiento estudiantil. Ella no conocía para nada Expansiva se lo llevó Pablo Halpern, la llevó hacia allá. Le presentó a Vitrán, a Andrés Velasco. A Halpern también se lo presentaron. También, sí. Gente del Partido Yo creo que aquí siempre hay un personaje que aprovecha un rasgo que sí tiene ella, que es la desconfianza, para en definitiva ponerla contra un mundo, contra unos enemigos ficticios. Oye, hay una nota que, John Miller es un periodista chileno que trabaja en El Mundo ya hace, 2 décadas o más. Está en Chile dando alguna charla, pero escribió en El Diario del Mundo una nota sobre Michelle Bachelet y su mal momento, y recoge una parte que está dando vueltas en las redes sociales que dice John Miller: en la prensa se habla de golpe blanco contra la presidenta Bachelet, y en los corrillos políticos se dice que dimitirá después del 11 de marzo del año 2016 para permitir que el Congreso elija un sucesor por lo que resta de su mandato. Ya mucho rato es la teoría de Bochati. Podemos hacer una apuesta. ¿Qué sucede primero? O eso, o que caiga la economía y el empleo. Podemos decir, son los dos vaticinios que andan dando vueltas. Bueno, 9:03 de la mañana. Buena semana. Gracias por la invitación. Gracias, Camilo Férez. Que tengan un buen día. Chao. Desde Cero fue presentado por All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Cero son las 9:04. Subí una foto desde el obelisco y ni sé qué es roaming. ¿Pero qué hiciste? Usé internet acá en Brasil. No creo que me salga mucho. ¿Pero qué hiciste? Mandé un tuit desde Nueva York sin roaming. ¿Pero qué hiciste?